Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenidos a una nueva emisión de En Profundidad, un programa de teletica.com donde, como su nombre lo dice, tratamos de abordar temas del ámbito nacional o internacional en profundidad. Hace ya unos 40 años aproximadamente, se dio una crisis económica en este país que generó lo que fue llamado posteriormente la generación perdida. ¿En qué consistió? Esa crisis económica hizo que muchos estudiantes abandonaran las aulas y eso a su vez ha dificultado que esa población que debía estar en clases, terminó fuera de ellas, ahora tenga que arrastrar las consecuencias de tal cosa. Eso ha implicado que a la hora de incorporarse al mercado laboral no tengan los mejores puestos, no tengan los mejores salarios, no tengan las mejores competencias, inclusive la ausencia de algunas de esas competencias han hecho que el mercado no los absorba como se quisiera. Hace un par de días, el informe del Estado de la Educación, elaborado a su vez por el Programa Estado de la Nación, presentó su más reciente informe y palabras más, palabras menos, ellos hablan de un gran apagón generado no solo por la pandemia de COVID-19, sino también por otras razones que llevamos a analizar que han provocado un rezago importantísimo en la enseñanza y algunos ya temen que esto podría generar, esperemos que no sea así, pero es una posibilidad, que eso también genere un impacto en las personas que están en este momento en edad escolar o colegial. Pero sin más preámbulo, para profundizar acerca de este tema, quiero darle bienvenida a nuestro programa de En Profundidad de hoy a Jennifer León. Jennifer es una de las investigadoras que ha trabajado en este informe del Estado de la Educación. Jennifer, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación para conversar unos minutos acá. Buenas tardes, Rodolfo. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Jennifer, ahora yo hablaba que ustedes han usado el término, y lo he visto con otros colegas de la prensa, que han reseñado como una especie de apagón, y no solo en el tema educativo, y no solo relacionado con lo que pudo haber provocado la pandemia y las circunstancias tan difíciles para dar clases en época de pandemia, sino que también ustedes han señalado que no se puede reducir solo a ese evento, sino también a otras condiciones. Jennifer, le escucho. Sí, efectivamente el informe señala que nos encontramos ante una grave crisis en el sistema educativo y que esta se debe a lo que nosotros llamamos un golpe combinado de rezagos que ya traíamos de años atrás y que hemos venido señalando en ediciones anteriores del informe, un conjunto de inercias, de cuestiones que no logramos resolver y rigideces institucionales que no nos permitieron hacer los cambios cuando deberíamos hacerlos, y el golpe de la pandemia que nos cae como un meteorito y que aunque tiene algunos efectos directos, lo que hace es profundizar o adelantar algunas de los impactos que ya veníamos como comprando los números para ganarlos. Entonces, esta crisis no es plenamente por la pandemia, sino que la pandemia desemboca todos estos impactos que no se venían o que no habíamos logrado resolver en los años anteriores. Jennifer, ¿podemos mencionar entre esos temas pendientes o elementos que también han pesado, por ejemplo, la huelga que se vivió durante un buen tiempo hace algunos años? Uno de esos efectos es la interrupción de lecciones que hemos venido registrando por distintas razones. El informe ya registraba pérdidas de horas lectivas en clases con observaciones de aula. Después registramos una pérdida importante de días lectivos por producto de la huelga en 2018, la siguiente huelga en 2019 y luego la suspensión de lecciones por la pandemia del COVID. Además, se registran un conjunto de problemas en temas ya que venían con mucho rezago, por ejemplo, en infraestructura educativa, colegios y escuelas que por distintas razones, por falta de agua, de electricidad, no podían funcionar y ya contaban con órdenes sanitarias que no son órdenes sanitarias de pandemia y que lo que impedían era que los estudiantes tuvieran ambientes adecuados para estudiar. Coberturas bajas en general, ¿verdad? En ciertos niveles, por ejemplo en secundaria,
y en muchos niveles que no logramos alcanzar el 100%, por ejemplo, en primaria, que era algo que creíamos desde hace muchos años. Entonces, todo este conjunto de acciones vienen a sumar a un panorama muy, muy complicado en un contexto en que optamos por la educación remota, luego por la educación híbrida, sin resolver problemas de conectividad que teníamos ya desde hace muchos años. Vamos a ver, en el informe que ustedes elaboran, en este último informe, hablan que hay un particular rezago en distintas áreas, como por ejemplo en el aprendizaje de matemáticas en todos los niveles, por decirlo de alguna manera, aunque estoy seguro que ese no solo se limita a las matemáticas, pero por la particularidad de la enseñanza de la matemática, por ejemplo, la, la virtualidad que en algunos casos se intentó hacer y que me parece que no ha sido, digamos, la manera más provechosa o más adecuada, o ir a estudiar a la distancia con hojas, con fotocopias, todo eso dificulta, y reitero, me imagino, no solo la matemática, sino otras materias. Sí, en general, cuando cerramos los centros educativos, la casa se convierte en la casa y es una escuela improvisada. Y entonces mandamos a los chicos a la casa partiendo del hecho de que en la casa tienen quien les apoye, quien les ayude a realizar las distintas actividades, cuando en el informe hemos señalado muchas ocasiones que esto no sucede así. Los papás de nuestros estudiantes, principalmente los que asisten al sistema educativo público, son padres de lo que nosotros llamamos un clima educativo bajo, es decir, que no culminaron la primaria ni siquiera y que por tanto no pueden dar apoyo. Esto provoca que cuando vayamos a la casa a estudiar, hay materias que se van especialmente afectadas. El informe no logró hacer un estudio en todas las asignaturas, pero se hace una profundización en matemática y español, porque son dos áreas centrales. Ya en matemática presentábamos reiterados problemas en distintas pruebas, habíamos registrado problemas en las clases de matemática, en cómo se impartía la matemática, y ahora ese problema, perdón, se agrandó cuando vamos a la casa. Ahora, lo que el informe hace es estimar una pérdida en los contenidos que debimos dar durante la pandemia por la priorización. El MEP dice, ok, como vamos a la casa y estamos en educación remota, vamos a ver solo estos contenidos. Hicimos el estudio analizando las guías de trabajo autónoma, las plantillas de aprendizaje base y la priorización de contenidos, y estimamos que entre un 70 y un 80% se recortaron los contenidos en primaria y secundaria en materias de español y matemática. O sea, materia que se tenía que ver no fue valorada, no fue enseñada, no se evaluó. Evidentemente eso puede terminar arrastrándose durante los próximos años, porque para nadie es un secreto, lo que uno ve en algunos niveles más avanzados tiene como base lo que se vio cuando uno está empezando. Efectivamente, y está afectando áreas centrales como la lectura y la expresión oral y la escritura, que ahora en contextos remotos y con tecnologías mucho más importante escribir bien, porque es la manera en que nos comunicamos, mediante chats, mediante foros, etcétera. Además, lo que hay que aclarar es que el informe hace una aproximación al efecto que estas interrupciones o este recorte de contenidos puede tener, pero realmente no tenemos idea de cuál fue el verdadero impacto, porque hay una carencia importante de información por la falta de evaluaciones en el sistema educativo. El año pasado, por los cambios que tuvimos que hacer en las formas de enseñar y aprender, surgieron cambios en las formas de evaluar. Pero los docentes que hacen sus evaluaciones con su grupo de estudiantes específicos, no sistematizaron o no subieron a una plataforma nacional los resultados de los estudiantes, y no contamos con pruebas nacionales. Entonces, este impacto real nosotros no lo conocemos. Nosotros decimos, estamos viendo la punta del iceberg, no sabemos realmente qué tan grande es ese impacto. Ahora bien, otra cosa, Jennifer, vamos a ver, ya de por sí había una desigualdad antes de todo esto en la educación pública y en la educación privada. Esto me imagino que en alguna medida también ha afectado sensiblemente a la educación privada, pero a la postre el impacto puede que sea menor, o la dificultad para la educación
pública puede ser un tanto mayor. Efectivamente, el informe se centra en el sistema público, como siempre lo ha hecho, porque sigue albergando más del 90% de nuestro estudiantado. Sin embargo, el informe sí hipotetiza o indica que esta brecha entre la educación pública y privada se puede aumentar por distintas razones. Primero, porque la educación privada no tuvo una interrupción tan prolongada de clases. Segundo, porque los chicos que asisten a educación privada, usualmente, no todos, pero la mayoría provienen de hogares con mejor situación económica y por tanto podemos suponer que tienen mucho mejor acceso a conexión a internet, equipos y no compiten por equipos en su hogar. Probablemente además tengan equipos más adecuados desde una tableta a una computadora y no como registramos en la mayoría de hogares pobres que se conectaban a través de internet. Y además hay un componente adicional que es que están ubicados en el gran área metropolitana, la mayoría de centros educativos privados, y los padres son de climas educativos usualmente más altos, con secundaria completa o más. Es decir, el apoyo que reciben estos estudiantes, ya sea directamente con sus padres o porque estos pagan apoyos adicionales, es mucho mayor. Y esto ya se ve registrado, por ejemplo, cuando hicimos el análisis de las afectaciones de la huelga, como los que asisten a educación privada tuvieron la opción de pagar educación complementaria mediante tutorías. Jennifer, al inicio de esta transmisión yo hacía referencia a la crisis generada en los 80s, perdón, una crisis distinta en su origen, pero que generó un grupo de personas que fue expulsado del sistema educativo o excluido del sistema educativo y que tal vez no adquirió, o de hecho no adquirió competencias muy importantes durante su vida y hoy en día, en su vida adulta, les cuesta muchísimo incorporarse al mercado o tienen ingresos de puestos que tal vez no les permite ir creciendo, digamos, dentro de una empresa o dentro de una compañía. ¿Ustedes han pensado que este apagón o estos problemas que se han dado en los últimos años en el sistema educativo hacen el riesgo, generan el riesgo que se dé una nueva generación perdida y que este efecto se sienta dentro de 10, 15 o 20 años o más inclusive? Sí, y es un riesgo si no se hace nada en este momento. El informe llama la atención a esta crisis, a este apagón educativo y hace un conjunto de propuestas sobre medidas que debemos tomar inmediatamente, aunque los efectos se vean en el corto, en el mediano, en el largo plazo, pero todos los cambios deben iniciarse ya. Lo peor que nos puede pasar, el gran riesgo que tenemos es no hacer nada y entonces sí, la generación que está ahorita en el sistema educativo podría convertirse en una nueva generación perdida, que es cualitativamente distinta a la de los 80s, porque la de los 80s no asistió o asistió y se salió del colegio porque dejamos de invertir en educación. En este caso, nuestro gran riesgo es que los chicos están matriculados, pero realmente no están recibiendo clases porque muchos están desconectados. Y los que están desconectados o entregando no sabemos realmente qué están aprendiendo, ¿verdad? Entonces, no, todavía no es una generación perdida porque los chicos están dando su esfuerzo y están todavía matriculados y están asistiendo, pero si no hacemos algo en los próximos años, podríamos tener estos efectos que usted menciona, que es, además se sienten por generaciones y generaciones, ¿verdad? Cuando estos chicos, que fue lo que nos pasó con la generación de los 80s, cuando se convierten en padres o madres de familia, generan hogares de clima educativo bajo, ¿verdad? Que además no pueden apoyar a sus hijos ni transmitir el valor de la educación porque es muy difícil para ellos o porque están muy ocupados en lo que nosotros llamamos operación frijoles, ¿verdad? Entonces, estos efectos negativos se sienten por años y años en el país y lo que genera realmente es un riesgo enorme para el país, que finalmente el país, Costa Rica, lo que tiene es gente y su desarrollo depende finalmente de la gente. Jennifer, pero entonces, ¿qué se podría hacer? Porque la situación de por sí es compleja. Vamos a ver, mientras existe una pandemia, habrá que tomar medidas. Por más vacunados que estemos, habrá siempre que tener algunas consideraciones. El otro elemento es que ya ha habido un golpe severo
y ya el recuperar, digamos, todo lo que se ha dejado de dar durante todo este tiempo, también va a costar muchísimo. ¿Cuál es la idea? ¿Qué se podría hacer? El informe advierte que lo primero que debemos evitar es volver a lo que estábamos antes de la pandemia. Ya la pandemia produjo una serie de cambios que tenemos que capitalizar de aquí en adelante. El segundo riesgo es, y que es latente, es la reducción en la inversión en educación. Ya probamos esta receta y no funcionó en los 80, no podemos reducir la inversión en educación porque lo que termina afectando, y ya lo estamos viendo con las recientes noticias, son los programas de equidad que finalmente apoyan a los estudiantes más pobres. A partir de ahí, el informe hace una serie de recomendaciones de medidas de inmediato, corto y mediano plazo. Hace un punteo de recomendaciones que van en la línea de mejorar ambientes de aprendizaje, mejorar docencia, mejorar las lecciones, mejorar la gestión, pero por mencionar algunas, el informe lo que dice que lo primero que tenemos que hacer es acabar con el estado de excepción en el que estamos ahorita, volver a clases presenciales, con las medidas que dicta el ministerio, de manera segura, atendiendo todos los protocolos, pero hay que volver a clases presenciales, porque tenemos una cantidad enorme de chicos que no están recibiendo educación y que están ampliando la brecha con sus pares por no poder conectarse y por una serie de interacciones que no estamos logrando a través de la pantalla. Después, hacer planes de nivelación, y para poder hacer planes de nivelación con los estudiantes necesitamos aplicar evaluación diagnóstica. A este punto, cuando el país tiene que tomar las decisiones más importantes en nuestro sistema educativo, carecemos de evaluaciones. Y desde el 2018 no tenemos ninguna evaluación a nivel nacional por la suspensión de bachillerato y las pruebas FARO. El informe llama además muy puntualmente a hacer una campaña nacional para promover la lectura, porque es una de las áreas que se ha visto más afectadas y la que influye directamente en los resultados en matemáticas, en ciencias, en todos los demás. Además, hay un conjunto de medidas que tienen que ver con la calidad de los docentes. Por ejemplo, ya se aprobó el examen de idoneidad docente, ahora falta aplicarlo y que realmente sea un requisito para la contratación de docentes, aplicar un marco nacional de cualificaciones docentes y gestionar distintas formas de contratar y trabajar con los docentes. Ya hay una experiencia que se hizo en preescolar de cómo contratar docentes con un conjunto de requerimientos distintos. Por ejemplo, se contratan docentes bilingües. Si ya se hizo en preescolar, se puede hacer en todos los otros niveles. Y ver cómo hacemos con los docentes que ya están en servicio, ¿verdad? Finalmente, tenemos que ayudarles y acompañarles en lo que viene aquí adelante, porque es una tarea titánica lo que se nos presenta y ellos no pueden solos. Y ya lo hemos dicho reiteradas ocasiones en el informe, dejamos a los docentes solos y esto no puede estar pasando, mucho menos en la emergencia que estamos atravesando. Hay que acompañarlos y capacitarlos y darles las herramientas y los equipos que requieren. Jennifer, ya para ir terminando, vamos a ver, esto que vemos en Costa Rica tiene que haberse dado en mayor o en menor medida en otros países. Vamos a ver, en todo el mundo afectó el COVID-19, en todo el mundo se tomaron medidas, en algunos más drásticas, en otros no tanto, pero yo me imagino que esto también ha sido un problema en otros países. ¿Usted tiene datos de cómo se ha enfrentado o cuál ha sido el diagnóstico de lo que ha pasado en esos lugares y si es una situación, digamos, que pareciera que va a golpear en alguna medida a todas las naciones? Sí, pero además Costa Rica tuvo una particularidad, que es uno de los países con el cierre más prolongado. Es el más prolongado en los países de la OCDE y en algunos países en América Latina. O sea, ya muchos países volvieron a clases presenciales y creo que en eso es lo que nos está tomando un poco tarde. El informe registra que muchos de los cambios que se hicieron fueron necesarios porque había que atender la crisis sanitaria, pero ahora la crisis se nos trasladó de educación. Es cierto que todos los países van a tener lo que el Banco Mundial llama una pobreza de aprendizajes. Hay que volver a trabajar las habilidades, por ejemplo, de lectura, eso como una nueva forma de alfabetización. Eso está pasando y va a seguir pasando. Sin embargo, para nuestro país, los rezagos previos eran muy grandes y hay un conjunto de decisiones que no tomamos
nos llevaron a un punto en que enfrentamos la pandemia en un punto muy bajo. Como decimos nosotros, finalmente con la pandemia lo que nos pasó es que la jarana nos sale a la cara, ¿verdad? Entonces, es cierto que los demás países van a tener un conjunto de complicaciones, pero Costa Rica ha retrasado mucho más las medidas en comparación con otros países. Aquí hay varios comentarios, me gustaría leer un par tal vez antes de concluir. Dice Marjorie Cordero, este periodo de 2 años ha sido un esfuerzo para los padres, quienes han sido profesores y maestros de sus hijos. Evidentemente también, quiero decir, estoy seguro que de parte de los padres hay una disposición, hay un deseo de ayudar, pero como usted lo decía, Jennifer, vamos a ver, hay un grupo importante de padres que tal vez no tiene las habilidades que pudo haber desarrollado como en su época de estudiante, y a su vez eso en alguna medida afecta el acompañamiento con sus hijos. Efectivamente, uno de los grandes problemas de las medidas que se aplicaron, por ejemplo, con las guías de trabajo autónomo, es asumir que todos los estudiantes tienen posibilidades de apoyo en su hogar. Y esto no sucede. Por como usted menciona, porque no tienen las habilidades o las herramientas cognitivas para ayudarle a sus estudiantes, o simplemente porque no tienen el tiempo. No tienen, porque tienen que trabajar. Dos trabajos. Exacto, y hasta 2 trabajos, llegan en la noche, ¿en qué momento? ¿Verdad? Entonces, o los estudiantes no tienen las condiciones. Nosotros registramos que sin un celular en la casa, cerca del 70% de los estudiantes no se conectarían. O sea, lo están haciendo a través de un celular. ¿Cuál es la calidad de ese proceso educativo si estamos viendo todo a través de una pantalla de un celular? ¿Verdad? Entonces, esas son las consideraciones que tenemos que tener. Rodolfo, nada más quería mencionar en esto del apoyo a las familias, creo que el informe menciona sobre capitalizar lo que aprendimos de la pandemia. Creo que por fin ese acercamiento o ese conocimiento de lo que pasaba en la escuela y lo que pasaba en la familia se dio en ambos lados, ¿verdad? Los docentes conocieron las realidades de muchos de sus estudiantes cuando antes las ignoraban, y las familias vieron el proceso y lo que esto implica. Ese acercamiento es algo que tenemos que mantener de aquí en adelante, aprender de la pandemia, y esto es un punto muy claro, importante. no, indudablemente, y creo que también el ver el potencial que pueden tener algunas herramientas tecnológicas para la educación, bien aprovechadas, porque yo creo que es que esto nos sorprendió tan de repente que vimos, bueno, ahí hay unas herramientas, pero estamos todavía, por decirlo así, aunque suene un poco absurdo, estamos aprendiendo todavía a educar y a aprender con estas herramientas, no solo conectarse y hablar, sino que tiene que ir mucho más allá. Yo creo que este es un buen momento en medio de esta situación tan lamentable, que le pongamos atención a ese punto también del mejor desarrollo y las mejores estrategias para educar de manera virtual, Jennifer. Exacto. Y además el informe dice, educación híbrida vino para quedarse, un rato presencial, un rato virtual, pero hagámoslo cuando existan las condiciones. Es decir, yo me aseguro que el estudiante se puede conectar y tiene la conexión adecuada, el equipo adecuado. Y además lo hago en los niveles donde esto favorece, ¿verdad? Por ejemplo, las especialidades técnicas, los colegios técnicos reaccionaron muy rápido porque tenían docentes con experiencia en esta línea, ¿verdad? Es cierto, nos estamos acomodando, pero también es cierto que por muchos años no hicimos lo que teníamos que hacer, y era universalizar la tecnología. En nuestras clases habían, por ejemplo, pantallas, en nuestras aulas habían pantallas que no se usaban nunca, o se usaban solo para sustituir a la pizarra, ¿verdad? Entonces, muchas de estas capacitaciones o estos usos que debimos haber universalizado no lo hicimos, y por eso nos golpeó tan duro la pandemia. Jennifer, muchísimas gracias por acompañarnos unos minutos acá para conversar acerca de este tema en profundidad. Con mucho gusto, gracias a ustedes. Y gracias a ustedes también por acompañarnos. Este programa lo repetiremos a las 8 de la noche y también estará más adelante en el transcurso de la noche a su disposición en un micrositio que tenemos en teletica.com, el micrositio de En Profundidad. Si Dios lo permite, los esperamos la próxima semana. Hasta entonces.